noches a todos. Estamos contentos de que ustedes puedan acompañarnos en esta noche. También se va a estar filmando para luego compartir en otros espacios y estos datos puedan ser de utilidad para el sector. Vamos a primero conocer un poquito sobre los cambios en el consumo. Para poder analizar los cambios que hemos tenido en pandemia, es importante conocer lo que sucedía antes de pandemia. Entonces, la primera parte les voy a comentar un poco sobre la oferta que existía antes de la pandemia, el estado de las instituciones y también las preferencias del consumidor. Primeramente, las características de la oferta cultural son los resultados del año 2018. La unidad de análisis fueron carteleras artísticas y la elaboración fue propia. La frecuencia de las actividades. Las actividades en su mayoría, como lo pueden ver en el cuadro, un 44% se desarrolla de manera ocasional, es decir, son esporádicas en el tiempo. Un 32% de manera mensual, es decir, hay todos los meses una misma actividad en un mismo espacio o los gestores realizan, digamos, esta actividad de manera constante, y también trimestral y anual como las ferias del libro o como jornadas de formación, cosas que suceden más una vez al año que de manera consecutiva. Las características de la gestión, como la unidad de análisis eran los centros culturales, el 75% de estas actividades eran organizadas propiamente dichas por los centros, es decir, una actividad que gestionaba SCP o la Casa Melchor Pinto o diferentes espacios. Un 23% eran coorganizadas o colaborativas y en un 2% era, por decir, la Escuela Suzuki necesita dar un concierto y solicita el espacio de la sala en el CCP para hacer su concierto. Entonces, ese es el mínimo porcentaje de las actividades en los centros culturales. El tipo de actividades, el mayor porcentaje eran de presentaciones, tanto de teatro como de danza, luego exposiciones de arte, conciertos, talleres, charlas, digamos, ¿no? en un porcentaje más similar, y otro tipo de actividades como foros, conversatorios y demás. En el área artística nos interesaba medir qué era lo que estaban produciendo los centros culturales o motivando que se realice, y el mayor porcentaje siempre fue escénica, el 27% de las actividades de los centros eran escénicas, el 19% plásticas, el 19% música, también similar entre plásticas y música, y luego las siguientes actividades que van casi en un mismo porcentaje, que son las literarias, las audiovisuales y las de patrimonio. En relación al público, muchas de las actividades, como pueden ver, si sumamos tanto el porcentaje de adulto y de juvenil, es como para una faja etaria de los 15 años para arriba, ¿no? Son actividades siempre más pensadas en el público adulto, y infantiles en una menor cantidad, que llegaron a un 17% de las actividades. Las características de las instituciones culturales también fueron parte de esta investigación. El tipo de características de estas instituciones eran un 45% organizadas por la sociedad civil, es decir, de manera independiente, un 23% que eran gestionadas por el sector público, un 18% privadas, totalmente privadas, y también internacionales como es el GET, la Alianza Francesa y otras instituciones que tienen, digamos, ¿no?, una incidencia muy fuerte desde el ámbito internacional. También nos interesaba medir y conocer cuál era el tamaño, es decir, la cantidad de personas que trabajan o gestionan en esas instancias. El 55% fue de tamaño pequeño. Si nosotros hacemos una comparativa con las empresas, obviamente el tamaño pequeño de empresas son desde 20 personas, las medianas son, digamos, de 100 personas y las grandes son de mucho más. Entonces, para nuestro sector cultural, obviamente, esas cifras son mucho menores. Entonces, el 55% trabajan menos de 5 personas, un 36% son medianas, es decir, que tienen entre 5 y 10 personas, y las grandes, que son un 9%, en su mayoría pues las del sector público, digamos, ¿no? Aquí un resumen, entonces, el 45% son gestionadas por la sociedad civil, un 38% de las instituciones tienen menos de 5 años de gestión, es decir, son instituciones nuevas que han surgido más o menos, si tienen menos de 5 años, por el 2016. Son pequeñas en un 55% y un 62% son sostenidas de manera independiente.
Es decir, que la gestión de los recursos es por generación propia, por venta de espectáculos, por venta de cuadros, por intercambio de otros tipos de servicios. Las áreas de acción en las que se centran, pueden ver que hay como una decreciente, siempre lo escénico está un poco más arriba, luego lo musical, lo plástico, lo literario, cine, patrimonio, bibliotecas e investigación. Investigación, como ven, es el último puntito de más abajo. En infraestructura también investigamos qué áreas tienen estos centros. Entonces, todos los centros cuentan con un área de oficinas, que es, digamos, su mayor espacio en dimensiones, digamos, ¿no? Dentro de los centros. Luego salas múltiples, tienen patios, sala de exposición, bibliotecas, menos teatros y algunas instituciones de las que se encuestaron que no tenían un espacio propio. En relación a la comunicación, de cómo desarrollan su comunicación estas instituciones, el 58% realizan las tareas de comunicación entre todos, es decir, no cuentan con una persona encargada de realizar su comunicación. Un 17%, lo coloqué aquí más pequeño porque es interesante, sí cuenta con un responsable. Es decir, que de a poco es probable que las instituciones culturales puedan incorporar en sus planillas o en sus equipos personas de comunicación, y un 17% también trabajan con agencias, que lo van a ver en los siguientes datos, que para ciertas actividades activan la comunicación de manera más fuerte, entonces ese porcentaje responde justamente a esto. Un 50% comunica actividades puntuales, es decir, no comunica de manera constante todo el año, sino cuando va a tener temporada, cuando va a tener una nueva apertura, un nuevo lanzamiento de libro, digamos, ¿no? Entonces la comunicación se activa mucho más fuerte. Un 49% comunica por prensa escrita, radio y televisión, un 39% por redes propias y un 5% en vía pública. ¿No? Ahora mucho más con la pandemia, la vía pública casi se ha hecho invisible porque no nos movemos, y estos porcentajes obviamente van a variar posteriormente de la pandemia. Y ahora vamos a pasar a las características del consumidor cultural. Estos resultados son del año 2019, la unidad de análisis fue público en general, y las fuentes son de dos procesos de investigación de Julia Barragán, de Comercial, y Talita de la Vega, de Comunicación. Estas son las variables demográficas de la muestra que fue parte de esta investigación. Y aquí van un poco los resultados, y lo que interesaba medir ahora eran los hábitos de consumo. En relación al costo, las personas pagan una entrada o pagan un servicio, un libro o algún bien cultural más o menos en el rango de 100 a 50 bolivianos. Es la mayoría de las personas compran o adquieren un bien cultural en ese rango de precio. Otros que es menos de 50, y otros que también casi en el mismo porcentaje, que pagan de 100 a 150. Es decir, que hay rangos en ambos bordes también, lo cual se podría hacer que crezca. La frecuencia con la que se acerca o tiene contacto con alguna expresión cultural, en su mayoría, como lo pueden ver, es de 2 veces al año. Y también aquí hay porcentajes que pueden ir creciendo de más de 4 veces, que obviamente es un público que siempre es constante, ¿no? Y también hay un público que va una vez al año, que con ciertas acciones puede comenzar a ir 2 veces al año o generar un nuevo hábito en ellos, ¿no? La motivación, ¿por qué va? Justamente antes de iniciar conversábamos con Marcelo, a veces las personas no saben quién está tocando, quién está presentando un libro, pero hay un evento, entonces quieren ir, hay un evento en Casa Melchor o va a haber la Feria del Libro, vayamos. No exactamente, digamos, le interesa, digamos, la actividad del lugar, sino que le llama el poder estar en un evento. Otro porcentaje también muy fuerte, que es porque tiene un familiar o porque tiene un conocido, ¿no?, que está realizando esa presentación. Eso aumenta, digamos, la frecuencia de consumo en las actividades culturales. ¿Y con quiénes asiste? Con amigos y con familia, son los porcentajes más grandes. Es decir, que cuando pensamos en ciertas actividades o eventos culturales, pues el generar alguna acción para ir en grupo es importante, porque o si no voy con mi amigo Juan Esteban, digamos, voy con mi mamá, con mi papá o mi niño. Entonces, el generar actividades también que no solo involucre la decisión de compra de una sola persona es fundamental. En relación un poco al estilo de vida, aquí pueden ver en qué, digamos,
utilizaban un poco el tiempo libre. Entonces, un buen porcentaje se acerca a las expresiones artísticas, sean haber pasado un bloque por la Manzana 1, haber pasado a tomar un café a Casa Melchor y justo había una actividad, ¿no? Entonces, eso también permite que en el tiempo libre esté conectada con otro tipo de consumo que no sea solamente el cultural. Y los lugares que frecuenta, bueno, lo más fácil de verdad después de ir a comer es ir al cine, porque ir al cine hay siempre hay cartelera, siempre hay una actividad, siempre hay una nueva película. En cambio, en los centros no. Si digamos queremos salir el viernes, no sabemos exactamente si va a haber algo en el CCP o si va a haber algo en la Casa de la Cultura. Entonces, eso también hace que los lugares que frecuenta la gente en los tiempos de ocio no sea constante hacia los espacios que generamos cultura. Aquí hay una comparativa en relación a las entradas. El color más blanquito o más claro es lo que preferían en ese momento actualmente o el proceso actual, y el plomo es cómo lo prefiere. En un punto de venta, la gente compraba actualmente en un punto de venta, pero prefiere seguir comprando en un punto de venta. Como ven, el porcentaje crece en la misma pregunta. Hay un porcentaje muy grande que en ese momento compraba directo del artista o adquiría su entrada directamente de la persona que iba a ejecutar la obra de teatro, por ejemplo. Iban a presentar, no sé, una obra donde esté actuando Paola, le escribo directo a Paola, quiero entradas, ¿no? Es como un proceso bastante común aún, digamos, en nuestro contexto de Santa Cruz. Pero como ven, prefieren como ese rango reduce y crece en la compra online también, ¿no? Entonces, muy pocos compraban online, pero preferirían comprar online. Yo creo que esta estadística, si volviéramos a medir durante este año, ya la compra online ya ha sido mucho más frecuente para cualquier tipo de servicio. Y aquí hay un dato que lo coloqué más pequeño, pero que es muy importante, que es la antecedencia con la que comunicamos algún evento cultural. Un 28% de la gente se planifica más de una semana para ir a algo. Es decir, que si yo comunico ayer que va a haber una actividad mañana, la gente probablemente que es planificada, o sea, el 30% no se va a enterar de que va a haber esa actividad o ya tiene su agenda ocupada. Un 54%, que también es un número importante, lo organiza entre 1 a 7 días. Es decir, si va a haber una actividad el próximo domingo, habría que comunicarla, digamos, desde ahora, que más o menos son 7 días, digamos, no, 9 días, que va a tener de lapso para tomar la decisión de ir o de no ir. Y luego un 18%, que también es muy común en nuestras ciudades, el mismo día. Están de pasada, oye, sí, es que va a haber algo, ya quedémonos o pasemos o conectemos algo con otra cosa. Entonces también eso significa que hay que dejar un porcentaje menor de cupo que puede que aparezca ese día, ¿no? ¿Cómo llegan a la actividad? Y la actividad llegan a través de un auto propio en mayor porcentaje, luego más combinado entre micro, Uber, radiomóvil, digamos, ¿no? Y la comunicación, ¿cómo le gustaría enterarse? A través de las redes sociales. Por eso las redes que nos permiten una comunicación directa con el consumidor es súper fundamental, ¿no? El tener activa la red, el poder comunicar más o menos el rango de una semana antes cierta actividad y generar recordatorio, ¿no? En la persona. Puede que una semana antes se suba el arte, pero luego generar otros contenidos para ese público que va a consumir esa actividad. Pues un 34% también le gusta enterarse por el propio artista. Es decir, si voy a tener una exposición, digamos, de nuevos cuadros o voy a lanzar un libro, que el propio artista pueda generar una comunicación sobre esa actividad es fundamental porque un gran porcentaje se entera por el propio artista o por el propio círculo cercano del artista. También la recomendación, ¿no? Y hablábamos hace un ratito con Marcelo, el boca a boca, el humano a humano, por más que exista prensa, televisión, redes sociales, Facebook, el que invite directamente a la persona es lo que mejor funciona, el que alguien te lo recomiende que vas a hacer, sea quizás por redes, si uno sube en sus redes, significa que sí, tiene un gusto parecido al mío, entonces puede que a mí también me guste, digamos, ¿no? Y el posicionamiento, a veces la gente va a una actividad y no sabe qué elenco era, no sabe qué obra era, sabe que fue nomás, o que fue con algún amigo que lo invitó. No retiene el quién es. Y si hacemos el ejercicio, no sé cuál fue la primera actividad cultural a la que ustedes fueron después de la pandemia. Intenten hacer el ejercicio. ¿Se acuerdan qué grupo era? ¿Alguien?
La primera actividad que fueron, apenas se abrieron las restricciones de la pandemia. ¿Se acuerdan qué grupo fueron a ver o escuchar? ¿Sí? ¿Ya? Ajá. ¿Y te acuerdas el título? Es justamente este resultado. Yo también fui a Tiañola. Sé que era una obra que estaba organizando Selma. No me acuerdo cuál era el elenco y no me acuerdo tampoco el nombre de la obra que fui a ver. O sea que para que vean que el cerebro no retiene ciertos datos, pero sí retiene, o sea, sí podemos trabajar en poder posicionar ciertos nombres, especialmente para los elencos o para los centros. Acordarse del lugar es más fácil, porque uno no va a confundir, digamos, los que conocemos, por lo menos los centros, no vamos a confundir, me fui al Museo Arte Campo o me fui al Altillo Beni. Es como la zona también te ayuda a ubicarte, pero quizás las personas que no están tan relacionadas con los espacios culturales se confundan o no se recuerden. El siguiente cuadro es cuántos siguen en redes sociales. Entonces, no es como que los porcentajes son similares. La gente que recuerda los nombres, la gente que recuerda que fue a ver esa obra en Tiañola, sigue esas redes. O la gente que fue a ver al Coro UPSA, sigue la red del Coro UPSA, ¿no? Entonces, esa relación es similar. No recuerda el nombre de lo que fue a ver, no sabía si era el Coro UTEPSA, el Coro Cantar Cruceño, el Coro La Cantoría, no recuerda, entonces obviamente tampoco siguen sus redes. Y los que no estaban seguros de lo que fueron a ver, tampoco están seguros si lo siguen en las redes. Y en relación aquí al análisis de la propuesta de valor, es un poco qué le interesa a la gente en relación de las entradas. Y sí hay un porcentaje muy alto, si sumamos el medio y mucho de los que le interesa, el precio de la entrada es fundamental para la decisión de compra y también la numeración de las butacas. Es decir, les interesa más que el espacio esté numerado a que cuánto puede costar ese lugar o esa entrada. En relación al recinto o la zona, igual la gente se moviliza, no le importa mucho dónde va a ser, no le importa mucho si va a ser en el subsuelo, al aire libre, en la sala guaraní, no le interesa, no incide en su decisión de ir o no ir, sino a veces en la zona. Si vivo por la doble vía, pucha, ir al Eagles me queda lejísimo, o ir al teatro de otro lugar me queda, la zona define mucho el asistir o el no asistir. Y aquí les preguntábamos en relación al tipo de actividad o la calidad de la actividad. Entonces, el tipo de la actividad, es decir, la exhibición de la obra, el lanzamiento del libro, el ballet que va a presentar una obra nueva, o el concierto, o el coro, o lo que vaya a ver, sí llama mucho. O sea, si a mí me gusta la danza contemporánea, no me voy a perder la actividad de la danza contemporánea porque es algo que me gusta, que lo consumo siempre. Entonces, el tipo de actividad sí es determinante. Y cuando le preguntamos sobre el diferencial, de que si venía un artista internacional o algo internacional, ahora en la Casa de la Cultura hay una muestra con cosas de Eslovenia. Entonces, si hay de Eslovenia o si hay de Porongo o si es de Santa Cruz, no incide mucho en la decisión de ir o no ir. Y también el que si es más producido, o sea, si hay más luces, más juego de luces, más escenario, más lo que sea, tampoco incide mucho en la decisión. En resumen, las características de la oferta cultural, entonces un 44% de las actividades son ocasionales, un 75% son realizadas por los propios centros, son los organizadores, un 30% son presentaciones, un 27% están relacionadas con el ámbito escénico y un 42% están dirigidas hacia un público adulto. Las características de las instituciones, un 45% son de la sociedad civil, son pequeñas, tienen menos de 5 años y son independientes en su sostenimiento. Y en relación a la comunicación es por un equipo, por un grupo, por todos los que están participando dentro de esa institución. La comunicación es puntual por actividad y sí usan en su mayoría medios externos. Y en relación a las características del consumidor cultural y sus hábitos, un 50% compra o adquiere un servicio de 50 a 100 bolivianos 2 veces al año, le atrae la decisión para ir, le atrae por la actividad, generalmente va con amigos, tiene un tiempo de libre más artístico y pues, como decía, a veces no hay recurrente en los espacios culturales, entonces lo más fácil o lo más frecuente es irse al cine, digamos, ¿no? Y las preferencias, un 33% una compra online, del 1 a 7 días de anticipación,
el 50% se informa por redes sociales y un 77% define su decisión de compra por el precio. En relación a la propuesta de valor, el 72% le interesan que las butacas o el espacio esté numerado, un 70% decide por la zona del recinto, es decir, dónde está el espacio donde va a ser la actividad, un 42% que era el porcentaje mayor que sumaba la calidad. Y en lo internacional o la producción no es determinante en la decisión. Y aquí vamos con la segunda parte, que ya le voy a pasar casi el micrófono a Marcelo. El CCP está iniciando una investigación del impacto de la pandemia en la cultura de Santa Cruz. Es una investigación que está en proceso y que se va a medir desde marzo de 2020, es decir, el inicio de la pandemia, a marzo de 2021, que es un año enterito para poder medir. Aquí hay algunas variables que se va a medir, que es la oferta de la actividad, el público, el impacto en la organización, el impacto en la empleabilidad. Hay muchos casos, especialmente de proyectos y de la sociedad civil, que la empleabilidad fue un punto muy recurrente. Muchas instituciones que no son públicas tuvieron que despedir a todo el personal, parar las operaciones porque no era sostenible. Entonces, tener los datos recopilados en relación a ello es fundamental para poder medirlo, y la transformación digital en relación a la oferta, la audiencia, los planes, la inversión en digital y las visiones a mediano plazo. La segmentación se va a realizar con estas variables que están basadas en los estudios de la UNESCO del 2009, es decir, todas las ramas artísticas agrupadas en estas categorías, también por la cadena de valor, que si la vemos en horizontal mide la oferta, es decir, el proceso anterior, y la demanda, que es el proceso posterior con el consumidor. Y aquí hay algunos datos preliminares, son 25 instituciones que se encuentran activas y la fuente ha sido directamente las carteleras publicadas en sus redes sociales. Con ello llegamos a 5 cuadros de resultados preliminares, que como pueden ver aquí ya está dividido, y las áreas visuales, por el mismo hecho de que en la actividad se realizan de manera, digamos, sola, no con un grupo de gente, y que cuando uno va a una galería tampoco existe un bolleo de gente, ¿no? No existe una aglomeración de gente, entonces ha, digamos, repuntado en los porcentajes de las propias actividades. El tipo de actividad con los conversatorios han tomado una fuerza muy grande, especialmente en todo el ámbito, digamos, digital. El ingreso a la actividad del 84% ha sido gratuito, un 15% ha sido pagado y un mínimo porcentaje por invitación. El público adulto sigue predominando en la oferta artística, y el formato de la actividad, que en un 66% ha sido virtual, un 29% ha sido presencial y un 4.2% ha sido mixto. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, voy a continuar hablando de la temática justamente en la que nos hemos abocado. Raquel ha expuesto más de la parte estadística. Yo desde lo periodístico me quiero centrar más en lo histórico, ¿no? Un poco más en los hechos, en lo que ha ocurrido. Estamos hablando precisamente de los antecedentes en esta época de pandemia, porque me parece que hay que ver un poco también lo que ha sido la actividad cultural como tal, el desarrollo de la actividad en la región, y ver también el impacto que ha tenido esta pandemia en las mismas actividades en el sector específico. Vamos a ver los antecedentes. Entonces, en los años 70 se escuchaba decir… Espera un ratito. En los años 70 se escuchaba decir que Santa Cruz era, en el campo artístico y cultural, como un árbol verde, frondoso y bello, pero que no florece y por lo tanto no da frutos. Con el tiempo esa imagen fue cambiando gracias a la conjunción de criterios e inquietudes de parte de gestores culturales, artistas, empresarios y todo aquel ciudadano preocupado en que la región ocupara el espacio que se merecía acorde con el desarrollo que experimentaba. El impulso a las actividades culturales de Santa Cruz empezó en los 80 con un empuje desde la Casa de la Cultura y los centros culturales de barrio, hasta llegar a una expansión del sector cultural a fines de los años 90.
Fue así como en la última década del siglo XX, la cara de Santa Cruz adoptó una nueva faceta gracias a un esfuerzo conjunto que logró hacer que la balanza de producción y difusión cultural de Bolivia se inclinara hacia la tierra cruceña. Resultado de esta labor fue la consolidación de eventos como los festivales internacionales de música barroca, teatro, cine, de jazz, video y la Feria Internacional del Libro. El surgimiento y expansión de orquestas e instituciones de enseñanza artística, como también la cantidad de salas de exposición y escenarios artísticos en la capital. La música popular, la danza, a través de diversos festivales, diversificaron sus espacios y las posibilidades de llegar a cada vez más públicos. Asimismo, a la vanguardia del movimiento juvenil, las voces de la nueva generación, pop, rock y otros géneros similares no se quedaron en su sitio. Si bien este despegue cultural cruceño tenía como uno de los motivos el auge económico de la región, hay que agregar la sensibilidad cultural. Al capital financiero se le agregó el capital simbólico, porque el apoyo a la cultura da prestigio e identidad. Oportunidades. Luego de esta etapa de auge, en la segunda década de este siglo, la cultura continuó en movimiento, pero el crecimiento de la ciudad y las demandas de espacios y oportunidades para el desarrollo de las actividades no fueron en sintonía con las políticas de apoyo al sector. Romper con los estigmas sociales a través de procesos culturales formadores de ciudadanos son algunos de los objetivos que desde hace más de 2 décadas diversas instituciones privadas sin fines de lucro vienen encarando. Desde los barrios se ha logrado cambiar sustancialmente la imagen que proyecta el ciudadano de zonas populosas, como el Plan 3000, un lugar donde ha florecido formadores de personas que a través del arte han encaminado la vida de millares de jóvenes que se codeaba a diario con la delincuencia, las drogas y el alcohol. El protagonismo que ha tenido el Plan 3000 desde el aspecto cultural en Santa Cruz y Bolivia, el trabajo incesante para quitar los estigmas sociales a sus habitantes, las necesidades y el escaso financiamiento público a los centros culturales y funciones que trabajan en la zona, fueron algunos de los temas que se han venido planteando. El padre Nicolás Castellanos, que llegó a la ciudadela Andrés Ibáñez en 1992, se encargó de buscar alternativas educativas al ocio y al tiempo libre de los jóvenes para encaminar la labor formadora que años después y de manera vinculada el Centro San Isidro y Fundarbol, entre algunos de los gestores, realizaron. Uno de los mayores problemas con lo que se han encontrado en este trabajo, ad honorem, es la paupérrima distribución de la riqueza para la ciudadela, lo que ha generado un desequilibrio educativo y cultural. Ley de culturas. Los años previos a la llegada de la pandemia encuentran a los actores de la cultura en Santa Cruz en medio de protestas y reclamos con miras a una ley de arte y cultura. A través de colectivos como Resiliencia e iniciativas personales, se establecieron mesas de diálogos con las autoridades locales en las que se discutió la necesidad de contar con una ley que sea explícitamente de arte y de cultura. Artistas y gestores consideran que una ley de cultura tiene que ser más inclusiva, transparente, mostrar la manera de facilitar ciertos recursos, generar una dinámica que permita que todos sean partícipes del presupuesto o de ciertos beneficios. También que debe apostar más a la juventud, en una sociedad donde existen tribus urbanas que se articulan muy bien y que necesitan gestión para aportar a la cultura. La intención ha sido no solo centrarse en iniciativas de la alcaldía, sino ramificarse en actividades, en espacios abiertos, porque buena parte de la movida se desarrolla en estos lugares. Al cruceño le gusta salir en familia, sobre todo fines de semana, a parques. Entonces se recalca que se debe potenciar estos sitios y darles más condiciones. Asimismo, que no basta con que exista una ley, sino que también deben ser personas idóneas las que manejen la cultura, que conozcan el ambiente para que trabajen de mejor manera. Espacios. A la par de estas acciones, se daba el surgimiento de nuevos espacios artísticos o culturales en el centro de la ciudad, que venían a sumarse a los ya consolidados: Casa de la Cultura, Museo de Arte Contemporáneo, Manzana 1, Centro Simón Patiño, Centro de la Cultura Plurinacional Santa Cruz, Kiosco Galería, entre algunos de ellos. La Casa Melchor Pinto se presentaba como una nueva oportunidad para el impulso a la actividad, con muchas perspectivas de ser un referente dentro de la red de centros culturales de la ciudad, en un lugar diseñado para acoger exposiciones, talleres y presentaciones artísticas. El Centro Cultural Feliciana Rodríguez se constituía en otra alternativa en el Casco Viejo, como también el Museo de la Ciudad Altillo Beni,
otro espacio administrado por el municipio, al igual que la Casa de la Cultura, el Museo de Arte Contemporáneo, mientras que un modesto snack como Tía Ñola se convertía en un referente de la movida cultural en la ciudad. A su vez, la agenda de instituciones culturales dependientes de la cooperación extranjera, como el Goethe Centrum y la Alianza Francesa, fortalecían su labor con una agenda cultural diversa y continua. La pandemia. Seremos los últimos en salir, se escuchaba reiteradamente a los artistas a mediados de 2020. Y tenían razón. La pandemia y la derivada cuarentena a la que se sometió la mayor parte de la población del planeta afectó de forma significativa al mundo cultural y artístico desde que llegó la crisis sanitaria mundial. Conscientes de la magnitud del problema, diversos sectores iniciaron campañas para recaudar alimentos y ayudar a sus afiliados que se encontraban en extrema necesidad en los días más duros de la cuarentena. Las actividades en vivo se cancelaron. Cines, teatros, boliches, galerías y diversos espacios culturales cerraron. La pantalla del celular o de la computadora se convirtió en el vehículo para llegar al público. A través de videoconferencias o transmisiones de Facebook, llegó la música, la poesía o la actuación de los hogares. Sin ferias ni bienales, sin escenarios, ¿qué hacer? Pues seguir adelante, fue la decisión de gran parte de los artistas y gestores culturales. La situación permitió apoyarse entre colegas y aprender a usar de manera nuevas herramientas, lo cual no podía sentir la desmoralizante pérdida económica. No impedía sentir la desmoralizante pérdida económica, personal y para el sector que despliega una serie de proveedores de servicios que se requieren para presentar algo en vivo. Como parte de los nuevos desafíos y oportunidades ante el nuevo escenario, la enseñanza y la conexión con talentos y gente apasionada por el arte se convertía en la tabla salvadora en el medio del ahogo, pues a muchos les abrió la necesidad de producir material hacia afuera. En busca de una salida. Los administradores de espacios culturales, restaurantes y boliches estuvieron entre los primeros en sentir el golpe de una crisis que se veía insostenible ante la falta de recursos. Por ello no fue extraño ver con el pasar de los meses que diversos sitios tuvieron que ser cerrados o los propietarios verse obligados a despedir a la mayor parte de su personal. Después de meses sin atención, septiembre de 2020 llegó con un halo de esperanza. La cuarentena moderada les daba la esperanza de ampliar sus horarios de atención, pero los resultados no fueron los esperados. La esperanza se posaba en octubre, pero las nuevas medidas de la alcaldía, que solo permitía la apertura de locales hasta las 20:00 y con 30% de aforo, cayeron como un balde de agua fría. No hemos tenido ningún tipo de apoyo privado y ahora, cuando estamos en un momento crítico, hemos lanzado un pedido de apoyo a la gente que nos ayude y que utilice el local en lo que sea, en actividades educativas, comerciales, cultos y hasta campañas políticas. Mencionaba el propietario de uno de los espacios culturales privados. Los protagonistas de la movida artística han llegado a plantear diversas salidas a esta situación. Una de ellas tiene que ver con fondos concursables que permitan sostener al sector, como se hizo, por ejemplo, con el programa de intervenciones urbanas. El teatro es uno de los pocos espacios que puede ofrecer un encuentro presencial de calidad en un momento en que se está construyendo una identidad virtual e individual, lejos de una comunidad necesaria para paliar las crisis. Luego de más de un año de pandemia, el sector no ha logrado tener alivio a la crisis, a pesar de que a principios de 2021 se intentó desarrollar un movimiento teatral reactivando las actividades. Los artistas reclaman actualmente plataformas y políticas que se requerían antes de la crisis y que podían permitir gestiones y acciones capaces de fomentar, promover y preservar el quehacer artístico. Entre las propuestas que se repiten está la articulación del arte y los artistas con los programas educativos y de salud para la nueva forma de vida que se está instalando. En ese sentido, el teatro y otras artes afines pueden promover contenidos pedagógicos y salud integral a partir de proyectos escénicos. Perspectivas. En todo este tiempo han surgido iniciativas que intentan ayudar a materializar proyectos, ideas y emprendimientos para volver a soñar, para volver a sentir y vivir el arte. Una de ellas fue Mercado Cultural, proyecto de la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz, que pretende crear una cartelera diversa y constante, también generar redes de apoyo a las manifestaciones artísticas.
El evento, que se llevó a cabo en 2 jornadas, vio cómo 55 proyectos de artistas llegaron a manos de ejecutivos de empresas locales que se presentaron como potenciales inversores del arte en un formato de rueda de negocios. La experiencia permitió comprobar que a muchos de los artistas le faltaba conocimiento de las herramientas teórico-prácticas para elaborar proyectos. Las instituciones y actores culturales se han seguido moviendo en esta nueva forma de realidad, a pesar de que el embate de la pandemia siguió golpeando en el segundo semestre de 2021. La mayor parte de las actividades culturales se reactivaron. El avance de la vacunación, en parte, ayudó a que el panorama se encare con mayor optimismo y varios eventos y espacios que el año anterior fueron cancelados volvieron. La Feria Internacional del Libro, que en diciembre de 2020 había tenido una pequeña versión en 2 espacios del centro de la ciudad, en julio retornó a los predios de Expocruz con las puertas abiertas a todo público y una amplia oferta de actividades y producción bibliográfica. El encuentro de música nueva del Goethe, los días de arte de la Galería Búho Blanco, el homenaje a José René Moreno y las aperturas totales al público de los diversos espacios, desde Casa Melchor Pinto y el Centro de la Cultura Plurinacional Santa Cruz hasta Manzana 1, se constituyeron en una forma de avanzar en el objetivo de encontrar oportunidades ante un nuevo escenario de gestión. La Orquesta Filarmónica de Santa Cruz de la Sierra, que estrenó Notas de Magia e Ilusión, un concierto virtual filmado en 14 lugares de la capital cruceña, mantuvo ese contacto a distancia con el público, pero también fue una muestra de que la producción artística puede reinventarse en niveles de alta calidad. La pandemia dio a muchos una razón más para ser artista. La mayoría asegura que la más grande resiliencia es seguir reinventándose, no detenerse. La creatividad siempre los impulsa a buscar nuevas opciones, nuevas formas de contacto con la gente, a repensar la propia realidad y reflexionar sobre lo que estamos viviendo. Gracias. No sé si quieren compartir alguna de sus experiencias, acotar, comentarnos también cómo ustedes lo vivieron. Bueno, ¿qué han percibido en las personas, en el mercado, digamos, en los consumidores que ahora exigen? Cuando llegó la pandemia había gente, artistas, actores de teatro que no querían filmar, ¿no? Que no era teatro y no estaba en discusión, como centro cultural lo digo, si era teatro o no, había que continuar y bueno, fue duro, ¿no? Para la gente que acostumbraba a ver teatro también fue un poco duro, ¿no? Fue diferente, pero ya avanzada, la pospandemia, ¿no? Ahora, si me pongo a reflexionar qué cosa ha cambiado en el consumo, o sea, desde el punto de vista del mercado, si ustedes quieren, qué es lo que ha cambiado, quizás son más versátiles y quizás están más prestos a ver algo virtual o a ver algo presencial o una combinación que ahora se da, ¿no? Al menos desde el teatro se ha aprendido a utilizar el audiovisual. Aquí en el CCP hacemos conferencias que se transmiten en vivo, o en este caso estamos grabando para luego tenerlas permanentemente en la plataforma del CCP. ¿Qué han observado ustedes al hacer estas ponencias? ¿Qué ha cambiado en el consumidor? ¿Qué está demandando ahora, ¿no? Según la percepción de ustedes? Sí, acotando a la primera parte que justamente mencionaba Paola, en el sector de la música, antes de la pandemia es como imposible darle clases a alguien virtual. Llegó la pandemia y el imposible se tuvo que volver imposible, ¿no? Y el rechazo en el proceso, porque sí, el proceso de creación artística continuó, digamos, permanente, ¿no? El seguir creando obras de teatro, el seguir creando obras de música, pero el problema era en la ejecución.
O sea, y la discusión en que obviamente nunca va a ser lo mismo el ver un concierto, una obra o lo que sea, o mismo ver un cuadro pues en tu pantalla de celular o en tu pantalla que lo instales en la sala de tu casa, a tener el contacto físico. Porque las expresiones artísticas son muy humanas, es lo que estás sintiendo en ese momento. Y que evidentemente la digitalización no te lo da del mismo modo que lo presencial. Entonces yo creo que el público acostumbrado a consumir un producto cultural, pues sí fue un choque muy fuerte. O duraba en la mitad del concierto y dicen, no, ya no quiero verlo más, o lo voy a seguir viendo al día siguiente porque quiero como frustra, digamos, ¿no? Como que el consumidor que siempre consumió cultura, yo siento que se frustraba en vivir esa experiencia virtual. De hecho, hay gente que directamente dijo, no, yo no voy a ver ni una obra de teatro en línea porque prefiere evitarlo, digamos, ¿no? Y creo que sí hubo una ampliación de público y que nos pasó un poco a nosotros en la Filarmónica, con la cantidad de gente que nunca había ido a un teatro y que ahora lo consumía de manera digital. Entonces creo que con la llegada a nuevos públicos sí fue, digamos, positiva, porque se llegó a gente que en la presencialidad quizás no se llegaba y que en el tiempo de ocio era muy poco, pues estabas en tu casa, no podías salir a ningún lugar y tienes que ver qué está pasando, ¿no? Entonces en vez de ver una película o ver no sé qué, va a haber un concierto o va a haber algún nuevo evento, digamos, cultural. Entonces creo que hubo un cierto acercamiento hacia nuevos públicos. Sí, yo coincido con Raquel justamente en el tema de que la presencialidad, a medida de que formaba parte ya del pasado prácticamente, nos obliga a asumir muchos desafíos, y en el caso de lo periodístico también tiene mucho que ver de esa visión de los artistas en cómo encarar precisamente este cambio, ¿no? Y lo vimos de golpe en su momento también, ¿no? Porque el contacto entre el periodista y el artista siempre también fue físico, ¿no? Y llegaba a la redacción o íbamos al lugar a la entrevista, la fotografía, el video, la cobertura misma del evento significó todo un desafío porque ya no había la cobertura física que incluía desde video hasta fotografía, entrevista directamente con el protagonista, sino que hubo un cambio que incluso hasta se podría considerar que también nos facilitó un poco el trabajo porque nos pasaban el video, nos pasaban la foto, nos pasaban todo el material porque no había forma de que ya uno esté en el lugar todo por teléfono, etcétera, etcétera. Pero igual la foto de Zoom, digamos, era la misma foto de Zoom de todos los eventos. Entonces uno decía, ¿cómo hacemos que la foto sea diferente para enviar a prensa, digamos, ¿no? Claro, exactamente. El Zoom, por ejemplo, y cualquiera de las plataformas de videoconferencia ha sido constante no solamente en el tema del arte, en la educación o las clases, todo. Y ahí está lo que dice justamente Raquel, pasar una conferencia o pasar una charla por Zoom, vaya, puede ser, ¿no? Pero una hora de teatro, lo primero uno que decía, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo voy a pasar un taller de teatro incluso por Zoom, ¿no? Pero se fue dando, o sea, es una cuestión de, como en muchas otras, se trata de acostumbrarse. Nos estamos acostumbrando y también vamos viendo cómo se puede combinar ambas realidades, ¿no? La estamos viviendo en todos los sectores y creo que va por ahí un poco la situación, la realidad, ¿no? Eso. ¿Alguien más que quiera compartir alguna experiencia, vivencia? Buenas noches. Antes que nada, felicidades y gracias por tan buena información y realmente es de mucha ayuda para artistas, para educadores, para el público. Mi nombre es Verónica Cardoso, mi área es la música y en mi caso, por ejemplo, yo soy profesora de piano y siempre era totalmente presencial, como decía Raquelita, y el 80% ahora de mis clases son individuales, pero son virtuales. Pero el 80% de mis alumnos son de 15 años en adelante, hasta gente adulta. Y justamente ese 20% son los niños que son de 6, 7 años. Y en mi experiencia, con los niños pequeños tiene que ser presencial. Así que lo veo en mi hija cuando está en clases de primaria, que es un mundo que cuesta que se concentre. Mi pregunta es, no he visto ninguna actividad, a no ser que hubiese habido y yo no me enteré, virtual, musical,
para niños, ¿no? ¿Ha habido alguna? ¿Qué éxito hubo? Porque yo tengo el concierto de mis alumnos a fin de año, que sí pienso hacerlo, ojalá, en un teatro. Pero ¿hay? ¿Qué respuesta hay? ¿Qué opinan respecto a actividades musicales para niños en forma virtual? Creo que aquí en Santa Cruz no hubo. Por lo menos que, no sé, Marcelo, que está más en contacto con todos por el periódico, pero creo que en Santa Cruz no hubo una actividad ni de música, más pintura, digamos, ¿no? O talleres de dibujo o de cuentacuentos, ciertas cosas, digamos, ¿no? Sí hubo. Pero en otros países ha funcionado muy bien. El Teatro Colón lanzó como para que los niños armen, obviamente por Zoom, te mandaban las planillas para imprimir y armabas tu propio teatro, tus propios instrumentos, inclusive lanzaron como la música clásica con lo que duermen los bebés y lo hicieron videos. Entonces, todos los que trabajaban, y había una nota, ¿no? Todos los que trabajaban armando vestuarios, armando escenografía, pues ahora tenían que armar, digamos, ¿no? Cosas para el propio video. Porque en el video no te vas a poner a cantarle nomás al niño, digamos, ¿no? Tiene que ser mucho más rápido, un lenguaje muy diferente en lo audiovisual para tener a un niño pequeñito viendo algo de música, ¿no? Entonces, en otros países yo sí he visto otras experiencias, pero creo que en Santa Cruz no. Ahora no sé, Marcelo, le paso la pregunta, ¿qué piensa? ¿Va a funcionar para su concierto de fin de año que tiene con sus niños? Yo creo que a estas alturas ya estamos un poco más entrenados en el aspecto, ¿no? Los mismos niños con la escuela, que ya llevan casi 2 años de clases virtuales. Obviamente, a nivel artístico siempre es distinto, ¿no? Pero yo la veo, por ejemplo, a mi hija pasando clases de educación física por Zoom, y uno dice, es una locura esa, ¿cómo puedes estar ahí haciendo botar la pelota? Pero lo hacen, ¿no? Finalmente, tal vez lo que cuesta es el control un poco, ¿no? del profesor. Obviamente todo el material que uno le pueda facilitar a través de las plataformas facilita en muchos sentidos, incluso hasta la misma evaluación de las tareas, pero lo que es físico, lo que es el contacto como tal, hay que ver, ¿no? Seguro que se puede hacer una combinación de ambas, lo teórico con lo práctico, ¿no? Lo virtual con lo presencial. Pero finalmente, ya que estamos en esto, me parece que es como quien dice un camino no retorno, ¿no? Ya estamos adentro y va a continuar. Eso. De hecho, para hoy mismo, muchos de los que le mandé me decían, ¿lo van a transmitir? Pero no es como que uno ya también se acostumbró a no salir, a que el tiempo de desplazamiento, digamos, ¿no veo? O sea, yo que vivo en el 9 vía, si hubiera sido virtual era mejorcísimo, porque no pierdes la hora de viaje. Y bueno, también el tema del contagio y todo eso, ¿no? Que sigue latente. Me acabo de acordar de una actividad para niños. Ni siquiera la conozco en persona. Es Laura Leigue y en Instagram es La Ballet, ¿no? Creo que es así. Y ella hizo, porque su novio es músico, guitarrista, y ella hace teatro. Entonces armaron un taller para niños que les mandaban las cajitas con todos sus materiales o sus maracas. No me recuerdo bien exactamente de la actividad, pero funcionó en Instagram. Luego, cuando comunicaba, varios niños habían inscritos y que se habían divertido mucho, ¿no? Ahí también es como una nueva habilidad, ¿no? Cómo hacer que el niño se divierta, aprenda a la distancia, ¿no? De hecho, en la primera parte de la pandemia, cuando prácticamente no podía uno salir ni a la ventana, hubo una iniciativa de organizadores de eventos de cumpleaños y fiestas infantiles que hacían el cumpleaños de los niños y lo hacían con todo, exactamente lo que se lleva a la casa, los títeres, el payaso, la animadora, todos lo hacían virtual. Por ahí esto de entrada nomás nos parecía medio raro, pero se dio, ¿no? Entonces era como para darse cuenta de que tal vez se podía ensayar desde lo teatral, desde lo artístico, musical, tal vez algo parecido. La licenciada. La Elisa Ingrid. Yo solamente quería acotar un poco con respecto a las actividades estas para los niños y resaltar también, bueno, el lugar donde se han hecho
y que no lo he visto en las exposiciones que han hecho ustedes dos, que no lo han mencionado y es un espacio relativamente nuevo, pero también no tan nuevo, ¿no? Que es el Museo de Arte Campo, de Arte Originario y Popular, que ya debería estar incluido dentro de sus listas como espacio cultural importante de la ciudad. Y como espacio también donde se están realizando una serie de actividades para niños, pero precisamente alternativas justamente ahora a lo virtual, ¿no? Es interesante porque tanto parece que los niños están atosigados ya de lo virtual y más bien estas alternativas son presenciales para sacar a los niños, para más bien que vuelvan a ese contacto, ¿no? Como los cuentacuentos, como los talleres de pintura y esas cosas que me parecen sumamente interesantes. No son masivas, obviamente son cortas, pero aún así, digamos, ya hay un espacio en la ciudad, ¿no? Donde se realizan cada semana este tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que yo quería resaltar era eso, ¿no? Que no se olviden que tienen que incluir, es un espacio bonito, interesante, donde además es el reservorio más importante de la cultura de las tierras bajas del Oriente, y que no hay que olvidarlo en una presentación como esta particularmente, ¿no? Arte Campo, porque dentro de su, digamos, cartelera mensual, 2 de sus 4 o 2 de sus 5 actividades son dirigidas a niños. Y no solamente, digamos, conciertos o actividades así. Ha habido lo de cuentacuentos, hubo también, por ejemplo, los angelitos chiquitanos, ¿no? Que en madera. Entonces creo que uno pagaba 120 bolivianos, una cosa así, y los niños podían ir a pintar y ahí las personas le iban guiando. También crearon unas cartillas para pintar en el piso, que eso me pareció muy interesante porque tuvieron que adaptar muchas de las cosas para que suceda en cualquier lugar, porque tuvieron que hacerlo itinerante, no solamente en Arte Campo. Lo hicieron en Altillo B, lo hicieron en otros espacios. Entonces creo que también el desarrollar esas herramientas para que el niño interactúe de otro modo que a veces quizás no se nos hubiera ocurrido, son muy enriquecedoras para ellos, ¿no? Sí, sin duda, como dice la licenciada, la labor de Arte Campo, en este caso del museo, es súper importante mencionarlo, valga la oportunidad de resaltar, y no solamente el museo, sino la asociación como tal, que ya tiene más de 40 años, ¿no? y ha sido clave en el desarrollo precisamente cultural de la región. Pero volviendo, por ejemplo, al tema de los niños, también me parece importante mencionar este espacio que se ha abierto recién en la Biblioteca Pública Municipal, la Bebeteca, que tiene que ver, no es una biblioteca como tal, digamos, ¿no? Es para infantes, para niños, pero es un espacio interesante para iniciar justamente en el camino del aprendizaje, ¿no? Ya sea a través de libros, cuentos y actividades que se desarrollen. Es bueno destacarlo, y a propósito de eso, ¿no? Esa necesidad también de volver al contacto físico, ¿no? No lo vamos a acostumbrar desde chiquititos a estar frente a la computadora, no tiene que haber en ese sentido un equilibrio, es muy necesario. Yo sé que muchos padres están con esa preocupación y desde hace tiempo ya de que vuelvan a lo presencial, más allá de que pueda seguir latente la amenaza, pero es necesario que se pueda encontrar una manera de lograr un equilibrio en eso, porque no es lo mismo uno que se esté comiendo aquí 2 años ya de pandemia que un niño que está empezando a interactuar y que necesita de ese intercambio de experiencias con sus pares, ¿no? Eso. Sí, Hermes. Y quiero que me cuentes, porque en la siguiente fase de investigación entra todo lo creativo. Hermes es diseñador, ahora está trabajando en agencia, así que después de tu pregunta nos cuentas cómo va ese lado de la vida. Hola, primero que nada, felicidades a ustedes dos por semejante trabajo y por semejante investigación. Y bueno, yo quería compartir un poquito mi historia con una muestra que se llevó a cabo a inicios de este año.
Nosotros, en colaboración de la BICB, hicimos una muestra que se llama Arcanos Bolivianos, donde 21 ilustradores bolivianos de diferentes partes de Bolivia ilustraban una carta de tarot que estaba como que actualizada al contexto boliviano, digamos, como que, qué sé yo, teníamos en vez del mago estaba el yatiri, en vez de la emperatriz estaba la reina del carro y cosas así, digamos, ¿no? Como que los arcanos bolivianos estaban, como que los arcanos de Marsella, digamos, los franceses estaban bolivianizados. Inicialmente nosotros teníamos esta exhibición para marzo del año pasado, justo cuando empezó la cuarentena. Entonces, con los de la BICB estuvimos esperando hasta que más o menos se abran las restricciones y cuando este año, en enero, nos dimos cuenta que no estaban abriendo, o sea, que no había posibilidades todavía de hacerlo presencial, decidimos hacer la muestra inicialmente online. Y hicimos un video en las instalaciones de la CAF en la ciudad de La Paz y por una parte, algo que nosotros aprendimos muchísimo y mucha de la gente, muchas de las personas que estuvieron involucradas en esto, es que muchas instituciones culturales, por ejemplo la CAF, no estaban inmortalizando las obras o las exhibiciones que tenían con filmaciones. Entonces se encontraban por primera vez ante una situación en que realmente podían inmortalizar una obra o una exhibición y tenerla para mostrarla mucho tiempo después y ellos no llevaban no llevaban casi registro de todo lo que se estaba exhibiendo. Entonces eso, por ejemplo, puso luz sobre, bueno, es momento de reforzar lo digital, se abran o no se abran las puertas al público, porque es importante tener un material tan bueno como este, independientemente cuál sea la exhibición. Y por otro lado, cuando nosotros realmente llegamos a lanzar el recorrido virtual y la exhibición virtual de los 21 carteles, muchas personas, tanto de mi círculo como un poquito más fuera de mi círculo, que no suelen consumir cultura o que nunca están más o menos pendientes de lo que está pasando a nivel cultural, como que empezaron a hacernos muchas preguntas y estar como que ¿cuándo va a ser presencial? ¿Cuándo vamos a poder verlo? Pero yo no sé, por ejemplo, y ahí ustedes me pueden echar una mano, yo vi mucha gente desesperada por por salir de lo virtual y volver a las cosas presenciales. Pero yo no sé si en cuanto se abrieron los centros culturales, realmente esta desesperación se pudo hacer tangible o si la gente se quedó nomás en la comodidad de no, prefiero verlo virtual porque no me muevo de mi cama, estoy con mi té y puedo disfrutar de otra experiencia pero estando todavía en mi cama. Entonces yo no sé si ustedes nos pueden dar algunos datos, por ejemplo, si una vez empezaron a abrir los centros este año, la gente acudió muchísimo más, o sea, como que ni bien abrieron, o si todavía está costando que repunte. Yo no tengo ese dato, quizás Marcelo puede hacer un alcance más cualitativo, pero justamente eso es lo que queremos medir de manera, digamos, numérica y real. Es Museo Artecampo. Antes de la pandemia, en este mismo mes, digamos, venían 200 personas. Después de la pandemia, este mismo mes, ¿cuánta gente vino? ¿No? Entonces, es un dato que así como dato, yo por lo menos no lo tengo, pero no sé si Marcelo puede. No tengo cifras ahorita, pero sí tengo tal vez como un antecedente más inmediato a la Feria del Libro, ¿no? Y pongo la Feria del Libro en comparación, por ejemplo, con la Noche de los Museos, que este año fue virtual presencial también, ¿no? Y casi más virtual que nada, lo cual no permitió todavía saber un poco responder tal vez a esa inquietud tuya, que muchos la teníamos, en comparación tal vez con la anterior experiencia, en este caso hablando de la Noche de los Museos, que se había convertido o ya nos estaba acostumbrando cada año a una actividad, a una noche muy especial y necesaria a propósito de esto del contacto, a propósito de esto de llevar a la gente o de que la gente se acerque al artista, al espacio cultural, a ese público, no al acostumbrado a entrar a la sala, a ver la obra de teatro o a ver la exposición, sino a esa gente que veía en actividades como esa, la oportunidad de salir con la familia y de conocer el trabajo de los artistas de otra manera, ¿no? En las calles, en los espacios peatonales que se habilitaban y en todos los espacios culturales que se abrían. Entonces, en ese momento, antes de la pandemia, me parecía que había como una especie de refresh, digamos, ¿no? Del ambiente, había se respiraba un aire nuevo, esperanzador. Llega la pandemia, lo cambia todo.
pero este año ya nuevamente viene la pregunta, ¿cómo recomenzamos, no? En ese sentido, me parece que la Feria del Libro es la que nos está dando hasta el momento un poco más esa pauta, ¿no? Yo la verdad tenía un poco mis dudas respecto a esta versión, pero la experiencia mostró de que la gente acudió y de que con organización se lo podía hacer bien, ¿no? Por ese lado va un poco la respuesta a la pregunta de cómo responde la gente. Obviamente continúa el temor, hay cosas que tal vez cuesten, que cambien, hay cosas que van a seguir haciéndose inevitablemente, pero me parece de que sí hay esa necesidad y sí hay esa respuesta positiva a lo que uno le propone, y siempre y cuando lo que se proponga también vaya en sintonía con lo que la gente quiere, ¿no? Bueno, sí, respondiéndote de parte del CCP, ¿cómo es ahora? Dependiendo del área, ¿no? La gente busca si quiere algo presencial o lo prefiere virtual. Y es también indistinto. Por ejemplo, la gente que está acostumbrada a ir al teatro prefiere venir y prefiere que sea presencial. La primera temporada de teatro en marzo tuvo que ser virtual porque se la programó desde enero, febrero, y todavía la ola estaba alta, ¿no? Entonces se grabaron las obras y bueno, se las difundió. Pero artes visuales se pudo abrir desde el año pasado incluso, porque como decía Raquel en su investigación, es un espectáculo que no tiene horario. La sala está abierta y la gente puede venir en el horario que está abierta la sala. Y eso obviamente, pues bueno, se puede realizar en cualquier momento y es otra experiencia ver personalmente. Los talleres, nosotros mismos, bueno, están para realizarse de manera presencial o virtual, pero hasta el momento, en los talleres que se han realizado, hemos preferido hacerlo virtualmente, porque eso nos ha permitido cumplir con parte de nuestros fundamentos, que es la interculturalidad, porque hemos tenido participantes de todo el país, ¿no? Y eso ha sido algo que ha enriquecido los resultados de los talleres. Por ejemplo, tuvimos de dramaturgia. El primer tema del taller de dramaturgia era el bicentenario de Bolivia, ¿no? Entonces fue muy importante tener alumnos de Cochabamba, de La Paz, de Sucre, de aquí, de Santa Cruz, y se tejió Bolivia desde todas partes, o sea que fue enriquecedor. Y era además, también depende del objeto que tratas, la dramaturgia se podía prestar a eso. Diferente que hacer un taller de montaje o de actuación por Zoom, era un poco más difícil. Entonces, un poquito hemos coincidido con las prioridades también, ¿no? Y a eso se prestaba. Ya para esta segunda temporada de teatro que fue el mes pasado, obviamente se hizo presencial, y les comentaba a Ingrid y a Irma que lo que vemos del público es que se ha desacostumbrado a salir de su casa, llega tarde o está con la posibilidad de no ir, ¿no? A pesar de haber reservado un espacio. Está con esa posibilidad de no ir, de quedarse nomás en la casa, etc. Y como dice Raquel, a mí también me preguntaron si este conversatorio se iba a grabar y si se iba a poder ver después. Yo lo que veo también en esa costumbre que se nos está haciendo con la pandemia es a tener el registro de la actividad posterior a la actividad y verlo no en vivo, sino después, y tener esa posibilidad, ¿no? de tener el registro después para verlo, y porque no pudiste verlo en el momento que era. Teníamos bastantes reservas hoy, por ejemplo, y no vinieron. Bueno, y también estamos viendo el caso de la feria. Yo no he ido a la feria exposición, pero creo que hay mucha gente que estaba extrañando el encuentro, ¿no? Raquel también creo que lo dijo, a veces no es el evento en sí, sino la reunión que puede haber con otras personas que te hace atractivo el evento. Hay de todo, hay una preferencia según al objeto que tratas, hay una preferencia según a cómo se va a reunir la gente,
¿no? Para una obra de teatro hay una reunión para… ¿A qué se va a reunir? Por ejemplo, también tuvimos un desfile de modas la primera semana de septiembre. Esperábamos máximo 100, 150 personas, hubieron 358 personas, ¿no? Era, claro, un desfile de moda de artistas jóvenes cruceños, de diseñadores cruceños, y la moda que generaron estaba inspirada en Santa Cruz, ¿no? En los colores de la chiquitania, de la flora cruceña, etc. Entonces, bueno, hubo esa cantidad de gente también por el tipo de evento, del objeto que tratas, de la reunión, y el público también, ¿no? Que sobre todo era juvenil. O al menos, o sea, el área cultural no se preocupaba tanto por el contenido digital o por tener mucho registro de lo que se estaba haciendo. O sea, la mayoría de los lugares o donde yo asistía, por ejemplo, como público, veía que sí habían personas que sacaban un par de fotos, pero nada más. O sea, nunca hubo una preocupación real por qué sucede con este contenido, o si va a haber contenido, o bueno, las personas que no pudieron asistir físicamente, o sea, presencialmente, no lo ven y se lo perdieron. Pero en mi experiencia, por ejemplo, con esa exhibición y con otras cosas que yo he visto como público, es que ahora sí hay una preocupación por tener ese registro y que nadie se pierda de lo que está sucediendo. Creo que es algo súper interesante que pre-pandemia no lo habíamos visto, pero que como que nos tocó hacerlo durante el momento de cuarentena, y ahora se está volviendo algo súper esencial. Claro, es que en realidad para el sector artístico es como que lo que sucede ahí. Lo importante es el concierto, ahí es la obra, y las obras de museo solo se ven ahí. Es como que estaban guardadas para verse solo en ese lugar. Hay museos que no se podían ni tomar fotos, ¿no ves? Y ahora que han tenido como que abrir la puerta, porque es la única forma en la que puedes llegar a la gente. Y bueno, también hay otra variable que es la económica, que el proceso de registro no es tan barato. O sea, cuando tienes que colocar en un presupuesto todas las cosas que van a suceder, digamos, en tu evento, el agregar el presupuesto adicional para, por ejemplo, en un concierto, el registro de audio y un registro con cámara, evidentemente es un registro mayor, ¿no? Y que ahora en la virtualidad, pues hay ciertos ítems que ya no los usas, como decía Marcelo, cierta línea de proveedores ya no la estás usando, y que ese recurso quizás lo puedes utilizar para el registro, ¿no? Entonces, creo que sí, el preocuparse justamente ahora de registrarlo es como lo esencial, porque es la única forma en la que tienes de cómo llegar al resto de las personas, ¿no? Sí, y a propósito de lo que dice Raquel, el tema económico siempre fue una incógnita desde el momento en que se plantea lo de la pandemia y la virtualidad, ¿no? Muchos artistas no se querían animar al cobro de entradas, porque lo primero que iban a escuchar era cómo vas a cobrar, que voy a parar por ver un concierto en YouTube, digamos, o en cualquiera de las plataformas. Pero muchos se animaron y en un principio les costó, pero se han ido aumentando en ese sentido, han tenido buenos resultados o han buscado la forma también, ¿no? A través de auspicio, a través de suscripciones específicas. No siempre han sido abiertos los conciertos, las presentaciones, las obras de teatro. Entonces ha ido funcionando de alguna manera, algo que es que, claro, a simple vista se ve difícil, ¿no? Pero también es una necesidad, porque en un principio era la única forma de poder obtener algún ingreso. Incluso si la entrada normal podría costar 80 bolivianos, empezar a cobrar 20 pesos que parecía una nada, pero por algo se comenzaba. Entonces es interesante ver también cómo en ese sentido lo económico se ha ido también sumando a este cambio, ¿no? Y el costo, como dice Raquel, nada es gratis, ¿no? En cualquier cosa que se suba siempre tiene su costo. La misma producción, del tamaño que sea, siempre va a representar un costo, así que es interesante ver también cómo esto se va de alguna forma sumando a este cambio. Sí, ahí agregando en el modelo de negocio, a veces en cultura es como que no se puede hablar del consumidor, de la oferta, de la demanda, es como que somos reacios a eso. Pero el modelo B2B, ¿no ve? Y el B2C, el B2B ha funcionado muy bien,
porque show de mier, las majas, muchos de los negocios, digamos, ¿no? De los productos artísticos que ya no podían, o que incluso antes de la pandemia su modelo de negocio era a otra empresa y no al público masivo en sí, le fue muy bien, porque todas las empresas necesitaban en sus eventos agregar un componente artístico. Toda la gente estresada desde su casa, no sé qué, necesita como ese tipo de servicio. Entonces, el también pensar como expresiones artísticas con un nuevo modelo de negocio que no es la masa, pues funciona muy bien, digamos, ¿no? Bueno, muchas gracias por las exposiciones, la verdad que son bastante interesantes. Entonces, agradecerles nuevamente su presencia y bueno, ya les vamos a estar informando también otros territorios de idea que vamos a estar haciendo. Muchas gracias. Gracias Marcelo, gracias Raquel.